Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy nos encontramos en un evento académico excepcional, donde dos de los pensadores más influyentes de la historia de la filosofía, Friedrich Nietzsche y Santo Tomás de Aquino, debatirán sobre cuestiones fundamentales de la existencia humana. Los temas que abordarán incluyen la moral, la religión, la libertad y la naturaleza humana. Agradecemos a ambos por su disposición a participar en este diálogo. Buenas tardes. Para comenzar, quisiera enfatizar mi crítica a las nociones tradicionales de la moral a lo largo de la historia. La moral ha sido definida principalmente por las instituciones religiosas, lo que, en mi opinión, ha sometido al individuo a un conjunto de reglas arbitrarias, limitando su libertad auténtica. La moral judeocristiana, basada en la noción de pecado y redención, ha promovido la pasividad y la sumisión, lo que yo llamo moral de los esclavos, en lugar de fomentar el poder de la voluntad. Ha suprimido las capacidades del individuo para trascender su naturaleza y crear sus propios valores. Abogo por lo que denomino transvaloración de todos los valores. Esto implica la superación de las normas morales establecidas y la creación de una moralidad basada en la afirmación de la vida, el poder y la voluntad del individuo. Esta transvaloración exige el Übermensch o el superhombre, un ser que, al liberarse de las cadenas de la moral tradicional, crea su propio camino y sentido en la vida. Hola, es un honor participar en este debate. Mi perspectiva sobre la moral y la religión está fundamentada en la tradición cristiana, pero también en una razón natural que reconoce la existencia de un orden moral universal. A diferencia de lo que usted menciona, señor Nietzsche, yo creo que la moral no es un conjunto arbitrario de reglas impuestas, sino que tiene una base en la ley natural, que es accesible a través de la razón humana. La moralidad, desde mi punto de vista, se deriva de la naturaleza humana creada por Dios. Cada ser humano tiene una inclinación natural hacia el bien, que se manifiesta en su razón y voluntad. Esta inclinación no está destinada a suprimir al individuo, sino a guiarlo hacia su fin último, que es la unión con Dios. La libertad humana, en mi concepción, no es la capacidad de hacer lo que uno desee sin restricciones, sino la capacidad de elegir el bien, entendiendo lo que es correcto, según la ley natural. En cuanto a su concepto del superhombre, creo que es una visión peligrosa. Al rechazar la existencia de un orden moral divino, el ser humano se pierde en la arbitrariedad de sus propios deseos. En este sentido, el individuo puede convertirse en un ser egoísta y destructivo, que busca su propia afirmación a expensas del bienestar común. El superhombre no es la figura que promueve el desarrollo verdadero del ser humano, sino una ilusión que fomenta el caos moral. Con todo respeto, Santo Tomás, entiendo que su perspectiva está profundamente influenciada por la idea de un orden divino. Sin embargo, esta visión plantea un problema fundamental. La religión y la moral tradicional han limitado la capacidad de los seres humanos para alcanzar su máxima expresión, al concebir a Dios como el centro de todo. Usted y otros pensadores como usted colocan la libertad humana en una prisión. Yo no abogo por el caos, sino por la creación de valores personales que surjan del individuo mismo, no de una autoridad externa. La verdadera libertad, en mi visión, es la capacidad de desafiar las normas y expectativas impuestas por la sociedad. La voluntad del superhombre es la fuerza creativa que puede dar forma a su propio destino, sin necesidad de recurrir a un orden moral trascendental. La moral, en última instancia, debe servir al individuo, no el individuo a la moral. Estimado Nietzsche, la libertad no es una liberación sin restricciones, sino un ejercicio de nuestra razón para elegir lo que es moralmente bueno. La ley natural es accesible a través de la razón humana, y, por tanto, no es algo impuesto desde fuera, sino algo que está inscrito en la naturaleza misma del ser humano. La verdadera libertad se encuentra en la elección del bien, y el bien está orientado a la plenitud de la vida humana, que solo se alcanza a través de la unión con lo divino. La moral no es una simple limitación de la libertad, sino una guía que permite a cada individuo alcanzar su fin último. Si todo fuera relativo y definido únicamente por el individuo, nos arriesgaríamos a caer en una moralidad que, en última instancia, sería destructiva tanto para el individuo como para la comunidad.
Es cierto que la moral religiosa ha sido histórica y culturalmente transmitida, pero su origen se encuentra en una razón superior que busca el bien común y la perfección humana. Gracias a ambos filósofos por sus intervenciones iniciales. Pasemos ahora a la siguiente ronda, donde profundizaremos en las concepciones de libertad y la relación entre fe y razón. ¿Quién quisiera comenzar? Permítame empezar. He insistido en la importancia de la libertad del individuo, pero me gustaría profundizar en lo que considero una falacia de la visión cristiana de la libertad para ustedes. La libertad se entiende como la capacidad de elegir el bien según una ley divina. Sin embargo, esta noción de libertad no es más que una ilusión, pues siempre está condicionada por la idea de un ser supremo y sus mandamientos. El individuo, entonces, se encuentra prisionero de un conjunto de normas impuestas desde fuera que lo alienan de su auténtica naturaleza. La verdadera libertad es la autonomía absoluta del ser humano. ¿Quién debe ser el artífice de su destino? La fe en un Dios trascendente y la idea de la moral tradicional solo sirven para limitar la verdadera expresión del individuo. Mi concepto de voluntad de poder significa que cada individuo debe afirmar su existencia en un mundo sin Dios ni moralidad preestablecida y, por tanto, debe dar forma a su propia vida según sus propios valores. Esta es la libertad genuina, una que no depende de una fuente externa, sino que brota del propio ser. Entiendo su postura, Nietzsche, pero permítame señalar que su concepto de libertad está fundamentalmente equivocado. La verdadera libertad, en mi concepción, no es la capacidad de hacer lo que uno desea sin restricción alguna, sino la capacidad de elegir el bien, lo que es conforme a la ley natural y, por ende, a la voluntad de Dios. La ley natural no es algo que nos oprime, sino que es un principio que se encuentra en nuestra naturaleza misma y nos dirige hacia nuestra perfección. La libertad humana no es un ejercicio de rebelión contra todo orden, sino un ejercicio de la razón que nos permite alinearnos con él. Bien supremo, el hombre es libre cuando actúa de acuerdo con su naturaleza racional y sus inclinaciones naturales hacia el bien, y en última instancia, hacia Dios. La libertad verdadera, por tanto, no puede ser entendida como un rechazo de la moral universal, más bien, es la capacidad de actuar conforme a esa moral que nos guía hacia nuestro fin último, la felicidad plena y la salvación. Santo Tomás. Su concepción de libertad parece ser un medio para someter al individuo a la voluntad de Dios. Yo, por el contrario, creo que el ser humano debe deshacerse de cualquier autoridad que le imponga valores y reglas externas. Mi crítica a la moral judeocristiana es justamente que ha condicionado a la humanidad a vivir en función de un más allá, una promesa de salvación. En lugar de abrazar la vida y lo que ésta tiene para hacer en el presente, la voluntad de poder no es simplemente un impulso egoísta como podría parecer a primera vista, sino un principio que permite al individuo crear significado y trascender su situación. El hombre debe ser libre para decidir lo que es bueno para él, sin estar atado a normas divinas o a una moral impuesta. La auténtica grandeza humana radica en la capacidad de actuar sin la necesidad de una justificación trascendental. Su visión de la voluntad de poder me parece peligrosa. Nietzsche, si cada individuo crea sus propios valores, ¿no corre el riesgo de caer en el relativismo moral? Si la moralidad depende únicamente de lo que cada uno considere adecuado, ¿cómo podemos hablar de un bien común, de un orden social justo? La ley natural nos muestra que hay un bien objetivo, que no está determinado por los caprichos individuales, sino por la naturaleza misma del ser humano. El orden divino no es un enemigo de la libertad, sino su guía. La verdadera libertad humana se encuentra en la elección del bien, en la conformidad con el orden moral universal. El individuo que sigue esta moral no se convierte en un ser subyugado, sino en un ser que alcanza la verdadera plenitud y paz interior. La moral cristiana, lejos de limitar, eleva al ser humano hacia su verdadera grandeza. Interesantes puntos de vista de ambos filósofos. Ahora, pasemos a una última ronda en la que abordaremos el concepto de Dios. Filósofo Nietzsche, usted es conocido por su declaración, Dios ha muerto. ¿Cómo ve usted el papel de Dios en la vida humana y en la moralidad? ¿Es su ausencia algo positivo o negativo para el hombre?
Cuando digo Dios ha muerto, no me refiero literalmente a la muerte de una deidad, sino a la pérdida de relevancia del concepto de Dios en el pensamiento y la moral moderna. La civilización occidental ha experimentado un proceso de secularización en el que la creencia en Dios ha sido reemplazada por la ciencia, la razón y la individualidad. Sin embargo, esto ha creado un vacío existencial porque muchas personas han perdido el sentido último de la vida. A mí me interesa que el hombre, al liberarse de la necesidad de un Dios trascendente, encuentre la posibilidad de crear su propio significado. La ausencia de Dios no debe ser vista como una tragedia, sino como una oportunidad para que el hombre se reafirme y trascienda sus limitaciones. Es el momento de que el hombre se convierta en el creador de sus propios valores y de su propio destino, sin la necesidad de un ser supremo que le dé un propósito. La afirmación de que Dios ha muerto me parece profundamente equivocada. Para mí, Dios es el fundamento de todo el orden moral y cósmico. Si eliminamos a Dios, no solo eliminamos la base de la moral, sino también el propósito último de la existencia humana. La vida humana no es un accidente, sino una creación divina con un fin específico, la unión con Dios. El rechazo de Dios lleva inevitablemente al caos y a la pérdida de sentido. Si la moralidad se basa en la voluntad humana individual, sin una referencia a un principio trascendental, estamos abocados a la confusión y la destrucción. Dios no es un concepto obsoleto, sino el principio de toda existencia y moralidad. Solo a través de él podemos alcanzar la plenitud y el verdadero sentido de la vida. Gracias a ambos pensadores por sus intervenciones en esta última ronda. Hemos abordado temas profundos sobre libertad, moralidad y el papel de Dios en la vida humana. Es claro que las visiones de Nietzsche y Santo Tomás son diametralmente opuestas, pero cada una aporta una reflexión importante sobre la naturaleza del ser humano y su relación con el orden moral. Bien, estimados oyentes, estén atentos, en las próximas tendremos más debates filosóficos y políticos.